Primera de Corintios capítulo 16, versículo número 13. ¿Está listo? Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Hoy quiero hablar sobre un enemigo de la fe, es no aprender o no esperar o no saber esperar o no saber permanecer. Ese es un gran enemigo de la fe. Escucha esto. Las personas tienen muchas metas, muchos sueños en sus vidas, pero si no hay permanencia, no hay éxito, no hay resultados, no hay crecimiento. La mayoría de nosotros nos proponemos cosas, anhelamos cosas y empezamos cosas, pero realmente si te pones a analizar, no todos, pero en la mayoría, en especial en el mexicano, abandona muchas cosas o muchos sueños o muchas metas que las personas tenían. Y la razón de perder todas esas cosas que anhelaron o soñaron o visionaron es la falta de permanencia, la falta de prevalecer o de permanecer. El no aprender a permanecer, el no tener paciencia para permanecer, te va a llevar a perder cosas que Dios ya tenía planeadas para ti. Puedes ser una persona de mucha fe, pero que quizá no ha aprendido a esperar el tiempo oportuno de Dios para su vida. Quizá puede ser una persona de mucha fe, quizá puede ser una persona que alaba, que adora, que predica, que enseña. Puede ser una persona que ora, puede ser una persona que ayuna. Y la fe te lleva a hacer todo esto, amén. La fe es la que nos tiene hoy reunidos en esta tarde aquí. La fe te trajo a alabar, la fe te trajo a adorar, la fe te sacó de las sábanas esta mañana, porque crees que hay un Dios vivo que recibe tu alabanza y tu adoración. Esa es la razón por la que estamos aquí, amén. La fe nos ha traído hasta aquí, hasta ahorita todos hemos mostrado un poco de fe en esta hora. Y por eso estamos acá. El escucharme a mí, el sentarte a escucharme a mí, ya muestra un poco de fe en ti. Pero no significa que por eso ya veremos milagros en nuestras vidas. Hay un enemigo de la fe. Un enemigo de la fe que prohíbe que veas lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y es no aprender a permanecer. Dice su palabra así, dice, velad, dice, estad firmes en la fe. O sea, permanecer en la fe, permanece en la fe. Y después dice algo, dice, portaos varonilmente y esforzados. En pocas palabras, sea valiente. Lo leímos en la otra versión. Sea valiente, permanezca, establezcase y esfuércese, dice su palabra. Amén. ¿Por qué la mayoría de nosotros terminamos abandonando lo que empezamos? ¿O por qué la mayoría de nosotros no permanecemos en algún lugar? Porque requiere esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Las cosas que requieren esfuerzo en nuestras vidas nos va a llevar a abandonarlas tarde o temprano. ¿Por qué no permaneces en un trabajo por 20 o 30 años? Porque tienes que esforzarte. Porque el esfuerzo va a provocar que el dueño o que el jefe te dé permanencia en ese lugar. ¿Por qué no podemos nosotros tener una vida saludable? Porque necesitamos permanencia, no medicamentos milagrosos para bajar de peso. Cuando empiezas a hacer una permanencia en tu vida, cuando empiezas a hacer un hábito en tu vida, eso te lleva a dar frutos en tu vida. Cuando no hay permanencia, te va a llevar a abandonar cosas, lo que te has propuesto hacer. Yo no puedo pretender ser una persona bendecida económicamente cuando permanezco en la fiesta y no permanezco generando dinero. Donde permaneces, eso es lo que va a traer fruto para ti. En Dios es exactamente lo mismo. En Dios es el único lugar donde nosotros queremos ir y que un solo día Dios nos hable y arregle toda mi vida en un solo día. Y ahí no queremos permanecer. Es más, condicionamos a Dios y decimos, hoy voy a ir. Amén. Hay alguien que ha permanecido invitándote por 1 año, 2 años.
Y llega un momento que dice, ok, voy a ir, pero no quiero permanecer. Quiero que Dios cambie mi vida, me visite, me toque, baje un ángel, lo vea cara a cara, me escoja, me cambie, me dé una esposa, un hijo y claro, que voltee y ya tengo todo. Y eso habla del que a lo mejor viene a Dios por primera vez, o de los que vinimos a Dios por primera vez en su momento. Queríamos eso, anhelábamos eso. Yo me acerqué a Dios así, pensando en que yo iba a entrar y que iba a salir sano de cáncer de ahí. Yo salí pensando eso. Hoy es que hay una iglesia donde dicen que Dios se manifiesta y ahí oran por milagros y que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Entonces llego yo y desde que voy llegando digo, hoy salgo sano de aquí. Y a mí sí me pasó. Entro un viernes, oran por mí, el lunes me hace un estudio y sale negativo. Dios lo hace, pero en mí no hubo permanencia. Me alejo de Dios y el cáncer regresa a mí una vez más. Y cuando regresa a mí una vez más, ahora sí me duró como 7 meses. Y yo iba a la iglesia y yo oraba a Dios y Dios no me sanaba. Y entendí que lo que Dios quería no era darme un milagro, lo que Dios quería es que yo permaneciera en Él. Si nosotros no entendemos los tiempos de Dios, si nosotros no entendemos el tiempo de Dios en nuestra vida, no vamos a permanecer. Vamos a abandonar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, quiero hablarte del que ya tiene tiempo en el Evangelio. ¿Cómo puedo ser una persona de fe, pero que el enemigo de la fe esté matando el propósito de Dios en mi vida? Escucha esto. Puede ser una persona de fe, una persona que ora, una persona que lee la Biblia, una persona que alaba, que adora, que sirve quizá. Pero cuando Dios empieza a procesarte, cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, abandonamos lo que Dios está haciendo con nosotros y no permanecemos en el proceso de Dios. Su palabra nos dice que Dios va a traer tribulación a nuestra vida momentánea. Diga conmigo, momentánea. Que Dios va a procesar nuestra vida una y otra vez. Dice su palabra, es imposible que no venga tropiezos, dice su palabra. Dice Dios que nos dará cargas que podemos soportar. Todos tus procesos, no todo es obra del enemigo. También hay procesos en tu vida que se provocan porque Dios te quiere enseñar a permanecer en la fe. Y cuando nosotros abandonamos ese proceso, dejamos de permanecer en la fe. Y aunque crees en Dios, hay un enemigo que está destruyendo tu propósito. El ejemplo claro, Egipto, los hebreos. El propósito de Dios era llevarlos a una tierra prometida, pero el propósito de Dios también era atravesarlo por un desierto. Pero estando en ese desierto no querían permanecer en el proceso de Dios. Querían salir, querían irse, querían regresar a Egipto. Querían la bendición, querían entrar a la tierra prometida, pero no querían pelear para ganar esa tierra prometida. Querían que Dios les diera esa tierra prometida. Cuando vieron que había que pelear por esa tierra prometida, dijeron, no, ¿para qué? No quisieron permanecer en lo que Dios había puesto en sus vidas. Y si nosotros no permanecemos en lo que Dios está haciendo en nosotros, si no permanecemos en los tiempos de Dios, quizá no vas a morir, vas a seguir viviendo, pero hay cosas que no vas a poder ver que Dios quería manifestar hacia ti. A su tiempo, diga conmigo, a su tiempo. Y quiero hablarte de eso precisamente. Quiero hablarte del tiempo de Dios, cómo funciona el tiempo de Dios. Pero antes vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo número 1. Versículo 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo número 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice su palabra? Sois salvos. Y después dice, si no, ¿qué pasa? Os creíste, si no creíste en vano, dice su palabra. Dice, retiene la palabra de Dios en tu vida, porque si no lo creíste en vano. Y aquí está el contexto bíblico de lo que te digo,
que puedes saber, que puedes creer, pero si no retienes la palabra, si no permaneces en la palabra, pudiste haber sido un hombre con fe, pero sin permanencia. Yo conozco personas de fe, de mucha fe, que Dios le han creído a Dios, pero no hay permanencia en su vida. Van de un lado a otro. Hoy estoy pegado a servir, mañana ya no. Sirven a Dios por temporadas, un año sirviendo con todo a Dios y otros 5 ya no. Porque hay fe, pero no hay permanencia en el llamado de Dios sobre sus vidas. Cuando hay un llamado de Dios sobre ti, nunca va a haber pausas. Escucha, nunca va a haber pausas. El que está caminando en el llamado de Dios, quizá Dios te va a transicionar, te va a mover, pero no va a pausar tu llamado ni tu ministerio. Por eso quiero que reflexiones en esto. Dios nunca va a pausar tu servicio, porque hay almas que se están perdiendo. Hay almas que necesitan. Por eso Jesús a los 12 años ya estaba metido en un templo. Ya le urgía, ya tenía que prepararse para el ministerio. Su madre creía que no era tiempo, pero Jesús decía, este es mi tiempo. Entonces, pastor, ¿puedo ser un hombre de fe? Pero a la vez, ¿el enemigo puede estar obrando en mi vida? Claro que sí. Puede que estés creyendo en vano si no aprendes a permanecer. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, diga conmigo, creíste en vano. Puedo creer en vano. Eclesiastés capítulo 3 versículo número 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La palabra tiempo en hebreo es la palabra kairos. Y en la Biblia hay 2 tipos de palabra para cuando hablamos de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, ¿hablamos de kairos o hablamos de la palabra cronos? La palabra kairos para tiempo significa momento oportuno. Di conmigo, momento oportuno. Y cuando hablamos de la palabra cronos, hablamos de horas, minutos y segundos. Entonces, en este versículo diría así: todo tiene su kairos y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su cronos. Un ejemplo, Romanos capítulo 5 verso 6. Cuando aún éramos débiles, a su kairos murió por los impíos. Al tiempo oportuno, al momento oportuno, murió por los ¿quiénes? Por los impíos. Cuando en la Biblia vemos la palabra kairos, hablamos del tiempo oportuno de Dios. Y cuando hablamos de horas, de minutos, de segundos, hablamos del cronos. Es la palabra tiempo que nosotros conocemos. Dios establece la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que nosotros podamos medir los días y poder tener un tiempo cronos en la tierra. Para que nuestros días puedan tener horas, minutos, segundos y podamos nosotros medirnos para poder hacer actividades en esta vida. Para que podamos medir la duración de nuestra vida o el tiempo de nuestra vida. Escuche esto: aprender a permanecer en Dios es aprender a entender el tiempo de Dios por encima de mi tiempo. Un enemigo de la fe es no aprender a permanecer, porque nosotros queremos que los milagros de Dios sucedan en este tiempo, pero los milagros de Dios no van a suceder en este tiempo, va a suceder en su tiempo. Y su tiempo no se mide por horas, minutos o segundos. Su tiempo se mide por momentos oportunos. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro tiempo, muchas veces vamos a creer que Dios ya nos olvidó o se tardó en darnos un milagro. Pero en el tiempo de Dios nos vamos a ver impacientes, porque lo que Dios tiene para nosotros siempre llegará en el momento oportuno. ¿Por qué no aprendemos a permanecer? Escucha esto. Ahora WhatsApp nos ayuda en algo. Cuando una persona dice, ya voy para allá, tú le dices, mándame tu ubicación en tiempo real. Y la ubicación en tiempo real, no sé qué pasa, pero te da una paz para esperar. ¿Sí o no? Hermano, vas a seguir esperando el mismo tiempo que te tocaba esperar.
pero te da paz decir, ya está en caseta, ya va a entrar. Saber el tiempo real de la persona, lo que tarda en llegar. Y a veces nosotros queremos que Dios haga eso en nuestras vidas, diciéndole: Dios, mándame la ubicación en tiempo real de mi milagro. Y empieza a haber una desesperación y necesitamos una señal de Dios que me diga: híjole, hijo, ya mañana lo hago sobre ti. Queremos eso porque cuando no lo estamos viendo, ¿sabes qué hacemos? Abandonamos, mengua nuestra fe. Y no quiere decir que dejo de creer en Dios, sino que simplemente dejo de creer en lo que Dios tenía para mí. Empezamos a ver que nuestro tiempo ya es tarde. Más si te comparas con la gente que está a tu alrededor, más si te comparas con esta sociedad. Amén. Hace 15 años tener un hijo a los 23 ya se te había pasado el tren. Ahora tener a los 23 dicen: ¿qué? Y empezamos a tener una opresión del mundo sobre nuestra vida, que empezamos a creer que Dios está caminando en este tiempo. Y empezamos nosotros a comparar y decirle: Dios, te estás tardando. Mira, aquí todos ya tenemos de 5. Mira, aquella persona a los 25 ya tenía su negocio propio. Yo tengo 40. No te compares con la persona que está a tu lado. Hay procesos en tu vida que has retrasado por tu falta de fe, por tu falta de permanencia. Hay cosas en tu vida que aplazaste, que atrasaste, porque no aprendiste a permanecer. No porque no fuera el tiempo de Dios, porque no aprendiste a permanecer. Y hay cosas que se fueron aplazando en ti. Hay cosas que perdiste en tu vida porque no aprendiste a permanecer. Cuando Dios llama a David y lo unge como rey, parecía demasiado temprano para ungirlo, porque no parecía rey, porque era un joven todavía. Dios lo unge como rey, pero no lo pone como rey. Pasan años para cuando él queda establecido como rey. Dios lo unge, y cuando lo unge lo empiezan a querer matar, a corretear. Ya no tiene familia, ahora se tiene que ir, y empieza a pasar un proceso fuerte, David. Y te soy sincero, su mismo padre dijo, o no le parecía que fuera el rey. Cuando llega Samuel y Samuel dice: quiero ungir a uno de tus hijos como rey. Hoy Dios me habló que uno de tus hijos va a ser rey. ¿Sabes? Su padre hizo algo que terminó de darnos a entender que de plano no confiaba nada en David. Dios le dice algo a Samuel, le dice: cuando vayas a ungir rey, te voy a pedir un favor. No mires su apariencia, mira diga conmigo, su corazón. Y en ese tiempo David no parecía rey, pero una vez que Dios lo estableció como rey, todos lo respetaron y lo honraron como un rey, más que a Saúl, que parecía rey. Su legado permaneció por generaciones, porque en el tiempo de Dios hay cosas que no parecen, pero en el tiempo de Dios, aunque no parezcan, sucederán. ¿Está conmigo? Si yo mido mi tiempo, voy a creer que es temprano entregarle mi vida a Dios, pero en el tiempo de Dios puede ser el tiempo oportuno. En mi tiempo hay cosas que ya caducaron, que ya vencieron, pero en el tiempo de Dios puede ser el tiempo oportuno. Deja de medir tu tiempo, deja de ver tu tiempo. Su palabra dice, a su tiempo murió por los impíos, dice su palabra. Dios te trajo acá a esta iglesia Avivamiento para que escuches esta palabra. Estás en tu tiempo oportuno. Aprovéchalo. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios obre en ti. Permanece en su tiempo. Permanece en su tiempo. No veas tu reloj, porque en tu reloj a veces puedes sentir que ya has dado mucho. En tu reloj puedes sentir que has dado poco.
En tu reloj puedes sentir que es tarde, en tu reloj puedes sentir que es temprano, pero en el reloj de Dios puede ser el tiempo oportuno. Y si camino bajo este reloj, hay muchas cosas en mi vida que estaban planeadas de Dios para mí, para verlas, y voy a terminar no viéndolas nunca. Hay milagros en tu vida que se van a retener. Déjame decirte una cosa, no basta con venir un día a la iglesia y decir: Dios, tócame y me voy. No, hay que permanecer en Dios, hay que buscar de Dios. Amén. Hay que tratar de encontrarnos con Dios. Si permaneces y no ves su gloria, entonces puedes decir o hacer lo que tú quieras. Pero estoy seguro que todo aquel que le busca le halla. Puedo ser una persona de fe sin estar Dios obrando sobre mi vida. Y no es la voluntad de Dios sobre nosotros. La voluntad de Dios es que todo aquel que crea vea su gloria. Aprende a permanecer. Tienes que hacer tus debilidades a un lado. Tienes que hacer tu falta de paciencia a un lado. Dice su palabra: al que venciere, diga conmigo, al que venciere, le daré, dice su palabra, la corona de la vida. Al que venciere, dice, al que permanece en su palabra, creyó con propósito y no creyó en vano. Cuando Jesús llega con Lázaro, parecía que no era el tiempo oportuno, parecía que había llegado tarde, pero para Dios era el tiempo oportuno. Marta y María creyeron que Jesús estaba tarde, pero para Dios ese era el momento. Hay cosas en tu vida que parece que ya está tarde, que ya no se puede levantar, que ya no puede resucitar, pero en el tiempo de Dios, lo que en nuestro reloj es tarde, para Él puede ser a tiempo. Puede darle vida a huesos secos. No solo a lo que huele mal, sino a lo que ya está seco totalmente. Puede hacer llover cuando no es temporada de lluvia. Y puede hacer salir el sol cuando no es temporada de que el sol salga. Porque Dios no se va a mover en nuestro tiempo cronológico. Se va a mover en su tiempo Kairos. A Dios no le va a importar si tú crees que es temprano o que es tarde. Dios va a levantar personas que parece que es muy temprano levantarlas. Y tú vas a meditar esto y vas a decir: no puede ser, como que esa persona, si apenas tiene tanto tiempo que conoció a Dios, ni conoce, ni sabe lo que yo sé, ni conoce lo que yo conocí. En tu tiempo Cronos es muy temprano. En el tiempo Kairos, en el tiempo oportuno de Dios, es a tiempo. Esa es nuestra mentalidad. Más bien tendrías que pensar: ¿por qué Dios está levantando a aquel que tiene poco, que conoció a Cristo, y yo que tengo 10 años no estoy siendo levantado? ¿Por qué? Quizás estás perdiendo tu tiempo. Estás creyendo, pero no estás permaneciendo. Y permanecer no es esperar a que algo suceda. No, permanecer es trabajar para que algo suceda. Permanecer no es esperar. Permanecer es trabajar para que algo suceda en mi vida. Permanecer en la oración. Amén. Permanecer en el ayuno. Permanecer en la búsqueda constante de mi Dios. Eso provoca que algo pase en nuestra vida. Yo ya le oré a Dios, y si Dios quiere hacerlo, bueno, que Él lo haga. Yo ya le oré hace como 4 años. Permanecer en la oración. Permanecer en la fe. Permanecer creyendo. Yo ya les hablé a mi familia, y si quieren, pues bueno, y si no quieren, pues ni modo. Permanecer en la fe no es esperar, es trabajar para que suceda.
El problema de nosotros es que creemos que Dios va a mover todo y nosotros no vamos a permanecer en la fe. Pero recuerden que la fe sin obras es muerta. La fe requiere trabajo. La fe requiere esfuerzo. Dios hace su parte. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Amén. Yo hago mi parte, Dios hace su parte. Así es Dios. Amén. Dar pasos de fe. Permanecer en la fe no es decir, Dios, tienes que construir un templo y decir, ok, Señor, aquí espero a que los empresarios lleguen. Permanecer en la fe es, ok, Señor, ¿qué hay que hacer? Amén. Empresarios no hay, pero mi negocio aquí está. Quiero ser el primero. Amén. Aquí estoy, Señor. Ya empecé. Ya me aventé la paletota de 18 pagarés. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Pero ya di mi paso de fe. Y ahí Dios aparece y lo hace. Dice Dios, eso es permanecer en fe. Eso no es esperar. Eso es permanecer en la fe. Amén. Permanecer en la fe es seguir moviéndote, seguir trabajando, seguir adorando, seguir alabando. Nos pasa que cuando Dios no está haciendo el milagro que yo quiero, mengo en mi adoración, mengo en mi alabanza, mengo en mi servicio a Dios. Eso no es permanecer en fe, aunque tú digas yo creo. No, yo creo que Dios lo va a hacer, pero ¿y por qué no alabas? No sé, es que no andaba de ánimo. Dile que está a tu lado, eso no es permanecer en fe. Eso es creer en Dios, pero no permanecer en fe. ¿Está conmigo? Cuando permanezco en fe, no mengo a mi alabanza, no mengo a mi adoración, no mengo a mi servicio, permanezco. Yo se lo he dicho a usted una y otra vez. Cuando yo siento que mi fe está menguando, lo que hago es alabo más a Dios que antes. Y se lo he dicho, cuando usted me vea que subo al altar danzando y que esto y lo otro, es porque el pastor tenía un broncón. Cuando hay problemas en mí, no menguo mi alabanza, aumento mi alabanza, aumento mi adoración, porque es la única manera de permanecer. Su palabra dice que cuando Saúl era atormentado por espíritus, traía alabanza y le ayudaba a tener paz. Su palabra nos enseña que la manera de permanecer es no menguando en nuestra entrega a Dios. Pero la mayoría de nosotros, como no nos gusta permanecer, cuando algo no llega a mi vida, me agüito, ya no alabo, ya no adoro, ya vengo a la iglesia a lo mejor con una actitud irreverente a Dios, porque no tengo lo que Dios me da. Pero dice su palabra, portaos varonilmente. Diga conmigo, portaos varonilmente. No es cuando Dios me da algo, no es cuando Dios me da el ánimo, es permanecer en la fe.